constructivo, que sobre todo los canteros montañeses, que son los que actúan de una manera generalizada en ese momento por aquí, conocen muy bien, y aunque en los lugares cultos donde los estilos avanzan y donde los estilos se generan, ya se hace otra cosa, aquí perviven, e incluso se puede certificar documentalmente que hay esas crucerías, ese sistema de construcción aparentemente gótico hasta décadas muy avanzadas del siglo XIX, por ese mimetismo y por esa tradición en el modo de construir. Entonces, podemos decir que el gótico no existe. Algunas de esas imágenes que están a caballo entre el románico y el gótico, pues también las podíamos encajar dentro de este momento, siglo XIV, siglo XV. Cuando llegamos al siglo XVI, sobre todo en sus décadas finales, es cuando el arte de esta zona, que depende evidentemente del arte astorgano, tiene un momento importante de desarrollo y de ejecución y de encargo de obras, por dos o tres razones. En primer lugar, porque el Concilio de Trento va a motivar una exaltación del culto eucarístico y va también a suponer un impulso del cambio del arte, del encargo de nuevas obras y una cierta intervención de los poderes eclesiásticos diocesanos en este tipo de encargos y en este tipo de obras. Se encargan muchísimas custodias, es decir, muchísimos sagrarios en estos momentos, se encargan también retablos, se encargan también obras de orfebrería relacionadas con el culto eucarístico. Y estas obras se encargan porque en las visitas pastorales que realizan los obispos o sus representantes, generalmente canónigos de la catedral, hay una marcada tendencia a insistir en los mandatos que dejan al final de la visita, en que se haga un sagrario o que se dignifique todo aquello que está relacionado con el culto eucarístico, que por reacción contra el protestantismo la Iglesia contrarreformista exalta de una manera tan alta. Por otro lado, también hay una posibilidad de encontrar muchos maestros trabajando cerca, y es también una posibilidad de encargar y de hacer esfuerzos económicos por pequeñas feligresías rurales para dignificar sus iglesias con retablos, con imágenes o con obras que son objetivamente valiosas. La obra de Gaspar Becerra es una obra en la que todos los maestros del entorno van a aprender una lección de escultura, por supuesto, casi siempre rebajadísima en relación con la calidad de ese genio de la escultura manierista que fue Gaspar Becerra. Pero la influencia del retablo mayor se puede descubrir en muchísimas obras de esos momentos, hechas algunas por escultores de una cierta categoría, como puede ser Bartolomé Hernández o Gregorio Español, y otras ya de menor categoría. En concreto, Gregorio Español, la última obra documentada que conocemos, es una Inmaculada que se le encarga para la iglesia de Sopeña. También llegan aquí, se establecen en Astorga y en otros lugares vinculados con los caminos de peregrinación, maestros nórdicos, maestros del norte de Europa, de Borgoña, de Flandes, que ejercen sobre todo de escultores y atienden encargos solemnes de catedrales o de grandes monasterios, y también encargos de pequeñas feligresías. Yo hace poco he quedado muy sorprendido al descubrir en la ermita del Cristo de Zacos las imágenes de San Juan y de la Virgen, que son dos imágenes auténticamente deliciosas, de un maestro no vulgar y con una marcada influencia de los talleres del norte de Europa. Documentalmente conocemos la existencia de una docena o más de escultores que en estos momentos atienden encargos en la capital de la diócesis. De este momento hay que lamentar pues, la pérdida de algunas obras que por su grado de deterioro se vendieron y que a lo mejor hubiera sido más oportuno el haberse restaurado, como era el retablo de Sueros, o alguna obra hay de Alonso Gutiérrez, otro escultor seguidor de Becerra. En concreto hay una Asunción en el Museo de los Caminos.
Y luego, en cuanto a la orfebrería, la calidad objetiva de los talleres astorganos del siglo XVI, con maestros como Sebastián de Encalada o Villalobos, se puede parangonar a las mejores obras del contexto español de ese momento. Y atienden también estos maestros encargos que le hacen las feligresías comarcanas. En concreto, sorprende a veces ver la cruz procesional de nuestras iglesias, algunas del siglo XVI, también recuerdo en este sentido la propia de Sopeña y Carneros, o alguna otra obra de orfebrería como es el delicioso copón digno del mejor museo que se conserva en la iglesia de Manidodes. La cruz, sobre todo, será un encargo que se hace con mucho interés y que se procura que sea todo lo más ostentosa posible. Es como la representación del propio pueblo en las convocatorias piadosas que se hacen en la ciudad de Astorga con motivo del Corpus, donde acuden también feligresías de la Cepeda juntamente con las de Maragatería y las otras comarcas cercanas. Y también, por supuesto, en romerías como la de la Virgen del Castro. Cuando allí acude la cruz es un poco el símbolo del propio pueblo y hay un orgullo muy presente en todas las colectividades de superar al que tienen al lado. Y de ahí que en los encargos de cruces procesionales, sobre todo, se diga y se insista al platero en que tiene que ser mejor que la del pueblo de al lado, o se le pone como modelo encargándolo que supere otra cruz que tiene una fama reconocida, porque además, como se juntan todas, pues yo creo que se compararían y sentirían un orgullo muy legítimo aquellos que sorprendían más con una pieza delicadísima. La orfebrería de Astorga es un capítulo importante y el Museo de los Caminos pues recoge felizmente una colección singular e importante de este tipo de obras que van desde el siglo XVI, anteriores conservamos muy pocas y generalmente no eran de plata, hasta el siglo XVIII, donde también hay otro momento de renovación de la propia orfebrería, que aunque se solía tener con buen cuidado, el uso que se hacía de estas piezas fuera de los templos motivaba deterioros frecuentes y motivaba también que en algún momento ya fuera de todo punto inservible y había que renovarla. Pero en cuanto al barroco, hay que decir que el arte principalmente de Cepeda es un arte de estilo barroco. Tanto las arquitecturas, estas arquitecturas de las iglesias que responden casi todas a un esquema muy común. Una capilla de planta cuadrada que se suele cubrir con artesón de madera, policromado con motivos geométricos o motivos florales, generalmente pintados por maestros locales, dentro de un arte popular muy interesante. Y luego una nave, generalmente una nave. Algunas añaden otra nave o incluso tres, pero son más bien raras. Una nave que también se cubre con madera. La utilización de bóvedas de crucería o de piedra es rara. Repito, en algunos casos las capillas mayores se han encargado a maestros canteros de Trasmiera en el siglo XVI o principios del XVII y han pervivido estas cubriciones en las capillas mayores, y a veces se ha renovado el resto de la iglesia y ha permanecido porque estaban en buen uso y sobre todo tenían una buena calidad las capillas mayores. Esas naves a las que se accede por un lateral a la iglesia, con esos caminos tan interesantes, también en muchas ocasiones cubiertos con labores de carpintería de gusto popular, pero de una gran belleza dentro de su sencillez. Y luego las torres suelen ser todas ellas espadañas de un solo hueco, sobre todo en las capillas, en las ermitas, y luego de 2 o 3 cuerpos según la importancia o el poder adquisitivo de los comitentes de esas feligresías, que hacen verdaderos esfuerzos para llegar y enriquecer sus iglesias con todo lo que está a su alcance y que es mejor. El barroco, pues, llega también a los retablos. Hay una renovación de los retablos del XVI, a veces no se sustituye, sino que se enriquecen con otro, porque llegan también nuevas devociones, las cofradías del Rosario, las cofradías del Carmio,
o las cofradías de otros santos tienen a gala encargar sus retablos, si tienen capilla para colocarlo en su ermita propia y si no, para colocarlo en alguno de los lados de la nave de la iglesia parroquial. Y por ello, yo diría que el porcentaje más alto, quizá en un 80% de los retablos y de la imaginería que hoy existe en los pueblos de Cepeda, no los conozco al 100%, aunque he procurado visitar la mayor parte de ellos, responde a este estilo, con esas columnas salomónicas o con esas columnas ajarronadas que son muy propias del barroco leonés, o también con los estípites, retablos que se doran o se policroman y que en su mayor parte son los que hoy siguen siendo el ornato de nuestros templos. Los maestros que hacen estas obras, a los que se encarga estas obras, suelen ser maestros comarcanos. No suele haber encargos a lugares distantes, a los centros cultos de producción artística del siglo XVII o del siglo XVIII, como puede ser Valladolid o La Corte. No conozco, por lo menos hasta el momento, encargos a estos maestros, ni tampoco obras de un Gregorio Fernández o de un Mena o de otro de los grandes genios de ese momento. Son maestros discretos, algunos con mayor conocimiento de la técnica escultórica y otros pues más limitados en su formación y por tanto también a la hora de ejecutar esas obras que se les encargan. Un maestro que trabaja mucho por esta zona y también es a modo de ejemplo es Baltasar Ortiz, que es un maestro de la Ribera del Órbigo, al que se le hacen encargos numerosos tanto en la ciudad de Astorga como en pueblos de la Cepeda. En la Carrera, por ejemplo, los dos retablos colaterales son obra de este maestro, Baltasar Ortiz. Y otro maestro que esté aplicado en Astorga, Miguel del Corral, que recibe muchísimos encargos en este momento, es el que hace el retablo mayor de esta propia iglesia de la Carrera. Al hablar después de los maestros les diré algún otro nombre, aunque no tengo intención de aburrirles haciendo un diccionario de este momento, además sin una referencia de imagen poco útil y más bien pesado, de nombres que pueden decir muy poco, pero que pueden tener su interés para que los investigadores que se interesen por el arte de Cepeda ahonden y nos perfilen las personalidades artísticas de muchas de estas personas que no han merecido hasta el momento ningún tipo de estudio y de los que solamente conocemos datos superficiales o meramente documentales que no nos permiten hacer juicios de valor sobre la calidad de sus realizaciones. En el siglo XX, por desgracia, la Iglesia se puede decir que se aleja de lo que es el arte creativo y principalmente se enriquece la imaginería con estas obras en serie de talleres catalanes, principalmente de Olot, de pasta madera o de escayola, que abundan en casi todas las iglesias. Algunos de ellos para sustituir a viejas imágenes, como les decía, y otro para incorporar nuevas devociones que toman protagonismo a los comienzos del siglo, a lo largo de este siglo, como pueden ser los corazones de Jesús o de María o algún otro santo. Y en cuanto al arte, de este momento yo diría que la Cepeda goza de una buena salud y que pintores como Escarpizo, como González, como Machado y como otros muchos no son fácilmente encontrables en una comarca con esta cantidad y con esta calidad. Y yo por eso también creo que la Cepeda tiene un posible futuro de atracción a través de un arte contemporáneo arraigado en los valores de esta tierra y con una gran calidad que incluso permitiría en algún momento hasta pensar en un pequeño museo que sirviera de escaparate para estas realizaciones. En cuanto a los centros, ¿dónde se encarga el arte? ¿Dónde se va a comprar arte o a encargar arte? Evidentemente aquí en el entorno de la Cepeda es Astorga, la ciudad en la que hay talleres a lo largo de todos los siglos que atienden la demanda de las feligresías o de los particulares, en este caso mucho menos, porque hay pobreza y por tanto no se puede gastar en arte lo que hace falta para comer.
y hacen ya un gran esfuerzo estas comunidades de los pueblos rurales, encargando las obras que hoy todavía podemos gozar y que a mí personalmente, aunque no sean de un arte culto, me siguen emocionando y me parecen estéticamente muchas veces preciosas porque están llenas de verdad. Astorga es pues ese centro, sobre todo desde que Becerra trabaja, se le encarga el retablo mayor de la catedral. Es el único maestro, por así decir, que trabaja en Astorga, y ese retablo, una de las pocas obras que se conservan de este genio, sirve de modelo no solamente para el arte cercano, sino también para arte de toda de una gran parte de España. La influencia de Becerra se puede, y ya se ha estudiado, es evidente en el arte de La Rioja, o en el arte de Navarra, o en el arte de Aragón del siglo XVI o del siglo XVII. Es lógico que ese gran retablo no pudo haber sido realizado solamente por él. Contaba con un gran taller, con muchos maestros que le despiezaban las maderas y que le hacían un sinfín de tareas que él dirigía, y él pondría el remate o se encargaría de las obras o de las imágenes más importantes y principales. Pues muchos de esos maestros se quedan en Astorga, por esa demanda que les decía que el Concilio de Trento obliga a hacer de arte. Y después se sucederán otros talleres a lo largo de los siglos, y ahí se encargará la mayor parte, yo diría que el 98% o el 90 y tantos por ciento del arte de la Cepeda, como de las otras comarcas inmediatas a la ciudad. En algún caso hay encargos puntuales a Valladolid, sobre todo Valladolid en el siglo XVII y XVIII es un gran centro también de producción de plata, y yo creo que había maestros plateros que se acercaban ellos a vender sus obras por esta zona. De otro modo no se explicaría, por ejemplo, la gran presencia de obras puntuadas por un platero llamado Pedro Garrido, del cual se pueden encontrar muchísimos cálices o incensarios, incluso por esta zona. Y de otros plateros sabemos que, así como se iba a vender otros productos, ellos llegaban con sus alhajas y las ofrecían a las iglesias cercanas. Y luego, algún caso puntual, pues sí que habría encargos a otros lugares. Conozco en Zacos el encargo que se hace en 1766 a Zamora de 3 frontales de cuero labrado de guadameciles o cordobanes, como les quieran llamar, y cuero repujado y policromado, que fue un modo de ornar esa parte del altar muy frecuente, y del que se conservan varios ejemplares en el Museo de la Catedral. Hay una sala dedicada a cordobanes que es importante porque no se suelen haber conservado muchos de estos trabajos en cuero. Uno de esos cordobanes, no sé si tendría la misma procedencia que estos que documentalmente sabemos se encargan a Zamora, es también procedente de la iglesia de Sueros. Otros maestros, sobre todo carpinteros y canteros, son de aquí, de estos pueblos. De la Beguellina conozco exactamente el encargo que se hace de varias obras menores en iglesias de aquí. Maestros que, así como realizan las obras en las casas, atienden las demandas de los vecinos, también realizan con un mayor esmero, porque también la obra lo exigía, las obras de las iglesias. En el siglo XVI las trazas las suelen dar los maestros de la catedral, pero la ejecución de esas trazas las hacen maestros canteros o albañiles o carpinteros de esta vecindad. Y luego en el siglo XVIII hay una sustitución generalizada de los maestros canteros de Trasmiera de Santander por los canteros gallegos, sobre todo de la tierra de Montes, de la zona de Pontevedra, que se extendieron por prácticamente toda España y atendieron encargos hasta este siglo XX. Los canteros de Pontevedra que venían en cuadrilla y que atendían la ejecución de obras de particulares y de iglesias hasta la Navidad, luego se iban ya de nuevo a sus casas y regresaban cuando la climatología les permitía realizar también las obras con los medios adecuados y sin los impedimentos de los fríos y de las nevadas. En cuanto a los maestros, muchos de ellos, más que artistas, tendríamos que denominarlos artesanos. Yo, para ejemplificar y no alargarme ya mucho más, les doy algunos datos, pero se podían explicar en los libros de fábrica o en los protocolos notariales
que son las fuentes que los historiadores consultamos para obtener datos artísticos de cualquier parte, pues están, por ejemplo, en cuanto a plateros, los de Astorga del siglo XVIII, Ramos y Castro, que punzonan también multitud de cálices o multitud de incensarios. Las iglesias procuran tener todas ellas el juego básico de mobiliario litúrgico, de vasos litúrgicos en plata, un cáliz o dos, uno más solemne para las fiestas, otro más sencillo para los días ordinarios, una custodia para la fiesta sacramental, a veces por economía, el propio pie del cáliz sirve para pie de la custodia y solamente se encarga lo que es el sol y se encaja debidamente, y luego el incensario con la naveta, las olieras para los santos óleos, suelen también ser obras de plata, la cruz procesional, que es la pieza más significada, y a veces la concha de bautizar, pero no mucho más. Hay iglesias que tienen un rico mobiliario en cuanto a la orfebrería, fruto de donaciones de particulares o eclesiásticos que por allí pasaron, que dejaron como un testimonio de su afecto pues el cáliz de su primera misa o hicieron un encargo concreto. También hay que añadir a esto las coronas de plata o las diademas, que tienen las diversas imágenes, que suelen ser imágenes de mucha devoción, y hay también un empeño en enriquecerlas con estas imágenes de plata. En el siglo XVI por ahí tenemos documentadas obras de Pedro de Uriarte, que es un pintor muy activo en la Astorga del fines del XVI y principios del XVII. Así, en 1634 se le encarga la pintura de la custodia, es decir, del sagrario, que solía tener de pincel alguna representación, sobre todo en el interior de la propia custodia, del resucitado o de ángeles, etc., de la custodia de Quintana. Y el retablo de Barrios de Mistoso lo pintaba en 1616, era un retablo también con pinturas y que se habrá sustituido, como es muy usual, en el siglo XVIII. Francisco Blanco es un pintor que pinta en 1648 la custodia de Donillas. Domingo de Laguna es un platero que en 1595 hace un cáliz para Fontoria. Isidro de Vega en 1634 realiza la talla de la custodia de Quintana. Amaro Pérez en 1631 se le encarga un San Juan Evangelista también para Quintana. Y Lucas Gutiérrez, que es un escultor muy importante ya del barroco, realiza en 1659 una imagen de Santa Olalla para Requejo. En definitiva, yo les doy unos datos puntuales que no son nada más que referenciales para que vean que se pueden obtener muchísimos similares de casi todas las feligresías cepedanas. En el caso del retablo de Zacos, pues las trazas las da el maestro de las obras de la catedral, que es de ese momento, es 1782, que es un polifacético maestro que lo mismo entiende de pintura, de arquitectura, que de escultura, que es el maestro Terán. Está ahí, se ve que han buscado a alguien que les dé un diseño, y luego el retablo se mantiene en el anonimato documental, pero está realizado quizá por algún maestro escultor de por aquí. Esto es lo que, a modo de ejemplo, casi todos los maestros están vinculados con Astorga o vinculados con alguna de los lugares de la propia comunidad cepedana. ¿Quiénes son los clientes? El último breve capítulo de esta introducción. Pues son las parroquias principalmente. Aquí el arte del pasado sobre todo es al 100% un arte religioso, encargado por las comunidades eclesiásticas. Las parroquias como comunidades, a través del mayordomo, a través incluso de algún particular que tiene devoción o de alguna cofradía, son los que encargan el arte, son los que compran arte, son los que invierten en arte. Inversiones a veces que se tienen que hacer las pagas debido a la escasez de medios en varios años. Los artistas tardan en cobrar, porque ya cuando se les contrata ya se les señala que no se les va a pagar todo de una vez, sino que se le ponen plazos para que la iglesia pueda ir recuperándose de lo que ha gastado a través de los diezmos, a través de las donaciones de los vecinos, y poder satisfacer los honorarios en los plazos que ellos estiman que se pueden obtener. A veces
las pagas se retrasan tanto que se suscitan pleitos y los artistas pues ponen pleito a las iglesias, y que tenían les estaban siempre debiendo cosas. Se evidencia también al leer sus testamentos, que en las mandas testamentarias hay un montón de referencias a me deben en tal sitio, o parte de tal, no he cobrado tal cosa, para que los herederos y los testamentarios procuren hacerse con esas deudas. Y luego están esas cofradías también como clientes del arte, y muy minoritariamente la pequeña nobleza, que debió encargar también obras de arte, aunque por desgracia vemos que lo poco que quedaba de sus encargos es hoy una lamentable ruina, y yo desde luego me uno de una manera muy intensa a que esos palacios, como el de los Vernía, se conserve y se restaure. Tanto el conde de Catres como los señores de Vernía, de una nobleza local, pero que tendrían más posibilidades adquisitivas, esas casonas o esos palacios, como los queramos llamar, es lógico que los enriquecerían y los ornarían internamente con encargo de pinturas, con encargo de muebles de una cierta calidad, que con las herencias y con el venir a menos de muchas de estas familias pues se han desperdigado y se han perdido. Algunos de estos nobles eran también los que querían enriquecer a sus iglesias, a las iglesias de su patronato o a las iglesias de su vecindad, con alguna joya que simbolizara la estima que tenían en ellas. La custodia de la iglesia de Porqueros es una custodia que, como consta en su pie, una custodia barroca, interesante, consta en su pie que es un regalo de este conde de Catres a esa iglesia en la que él tenía derecho de presentación y de patronato. Estas casas también tendrían, me imagino, que algún tipo de pintura. La pequeña nobleza, por imitación de las grandes familias y de la realeza, solía encargar retratos. La pintura ha sido siempre un arte menos valorado por el pueblo, y por eso tenemos muy poca pintura, sobre todo de Caballete. En algún retablo del 16 se había conservado y existía. Solamente hoy, que yo conozco, habrá más, por supuesto, pues hay también los Vernía en la iglesia de Otero de Escarpizo, pues han hecho su capilla funeraria y la han enriquecido con un retablo de una cierta calidad, con una reja felizmente todavía en la iglesia presente, y que era también, al llamar la atención y ante los demás, pues hacer un poco ostentación de su propia riqueza y de su propia nobleza. Digo que la pintura no ha sido muy del gusto popular, y pintura de Caballete se conserva muy poca. Hay una Santa Gertrudis en la iglesia de Zacos, y me parece que en el Museo de los Caminos de esta propia iglesia se conservan otros dos cuadros, uno de San Francisco Javier y otro, no sé si es de la Virgen de las Ermitas o de otra advocación. Bien, pues yo simplemente ahora quisiera acabar felicitando a aquellos que ponen tanto esfuerzo en la conservación de este patrimonio, que es el alma del pueblo. Veo con satisfacción que muchas iglesias se están inteligentemente restaurando, se están conservando su mobiliario artístico. Ya no tenemos la fiebre de vender para restaurar, sino que buscamos otros medios y otras fuentes de financiación para dignificar todo eso, que cuando se pierde algo irrecuperable. Creo que hay que felicitar a quienes desde la propia iglesia y desde las instituciones públicas apoyan este tipo de obras, alentar a todos aquellos que pueden hacer algo para que el resto del patrimonio, que está un poco más abandonado, también merezca esta atención, esta conservación, y felicitar a quienes crean hoy arte para que sigan enriqueciéndonos a todos con estas preciosas muestras de pintura o de escultura, y que la Cepeda pues no cierre el capítulo del arte con el arte del pasado, sino que tenga una puerta abierta permanentemente al arte de la propia contemporaneidad, al arte de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es un momento también de entablar un pequeño coloquio en torno a este tema del patrimonio. Yo había previsto que, como en Villaobispo no había una cantina o un bar
hacer una sesión continua, pero naturalmente es muchísimo tiempo, pero he estado viendo que en estos momentos se están limpiando ese mostrador que hay ahí, entonces vamos a hacer un coloquio en torno al patrimonio. Hacemos un pequeño descanso para tomar algo y fumar un cigarrillo, estirar un poco las piernas y volvemos con José Antonio. Vamos a hablar un poco en este coloquio de patrimonio y a mí, como estoy aquí, tengo la palabra agarrada, pues me gustaría hacer la primera pregunta a Miguel Ángel. ¿Cómo has encontrado el patrimonio de la Cepeda en general? Bueno, yo, como les decía, en un momento de franca recuperación y de ilusión por conservar el patrimonio, el que hay. Y yo creo que el propio hecho de que algunas comunidades parroquiales ya hayan dignificado de una manera tan hermosa, pienso ahora pues, en las iglesias, por ejemplo, de Zacos o de Porqueros, esto alentará a que también otras comunidades lo hagan, son muchas más. También las de Quintana y por ahí. Creo que esto es precioso y además hoy, por suerte, ya tenemos también talleres donde pues, poder encargar la restauración, que era un problema que existía hace unos años. No sabíamos a dónde encargar la restauración de una imagen, o por lo menos estaba muy distante de nuestra geografía y los costos nos parecían excesivos. Hoy pues hay también ayudas, hay talleres cercanos y hay una mayor voluntad de no hacer chapuzas en las cosas. Felizmente creo que el patrimonio de la Cepeda, el que hay, pues está siendo objeto de una atención que yo desearía que para esos casos puntuales en los que el abandono es sensible, como por ejemplo el Palacio de los Pernía o algunas otras iglesias, pues también les llegue el momento de la recuperación y les llegue el momento de la dignificación. Benito, me parece que quería preguntar. Quería preguntar también antes si, como en todas las iglesias, había un patrimonio, o había, ¿no? Religioso, de imaginería, perfumería, condonaciones o como de las cofradías. Si has encontrado, ¿cómo has encontrado, o si ha existido algo de eso, en ternos, vestidos, pues porque es algo que, como está tapado, está oculto, habrá desaparecido en gran parte, o hay algo todavía? Porque a mí me consta que había iglesias que tenían algo bastante rico y que hoy día parece que no. Bueno, como son obras que suelen estar recogidas en las cajonerías, solamente el inventario pormenorizado del patrimonio permitirá conocer qué se conserva. Y normalmente, diría que a nivel documental, desde luego, tendría que haber una gran riqueza, puesto que hay un gran núcleo de bordadores. A veces los historiadores del arte no se preocupan mucho del bordado porque parece como un arte menor y un arte como de poca categoría. Yo les diré que hay piezas excepcionales y obras que merecen desde luego las vitrinas de los mejores museos. Y hay muchísimos encargos a bordadores, sobre todo hay una familia que se prolonga secularmente en Astorga, los Berlanga. Y hay obras concretamente encargadas también para aquí, para la Cepeda, pero muchísimas. Frontaleras, frontales, ternos, pero yo no te sé decir en este momento qué es lo que se conserva. Yo estoy haciendo, quizá don Francisco, que a veces están con el inventario, no sé si el inventario de esta zona lo han llevado a cabo, nos podría decir exactamente qué número de piezas del 16 con esas figuras bordadas se conservan, o otro tipo de soluciones de bordado del siglo XVIII. Yo les diré que en la parte de Galicia, de la diócesis de Astorga, donde estoy yo realizando estos años el inventario, se llevan unas grandes sorpresas. En los cajones hay a veces joyas auténticas de bordados que hay dos problemas con ellas, que tienen un uso excesivo, están muy ajadas, son muy estropeadas y todas están amenazadas de que con la mejor voluntad cualquier día acaben en la hoguera, porque considerarán incluso las personas que limpian que son un nido de ratones, y que habría que, en cierto modo, algunas por lo menos conservarlas. Y segundo lugar, pues que hay una falta de uso de las mismas, incluso de las que están en buen uso, puesto que el Concilio Vaticano II trajo una novedad en el cambio de las vestimentas, y todas aquellas casullas que se llaman de guitarra pues se dejaron de utilizar y se sustituyeron por casullas de otro tipo. Entonces arrinconaron, ahí están humedecidas, muchas veces
en una situación lamentable. Y por otro lado también la misa de asistencia que se hacía con los famosos capotes, hoy ya no se realiza de ese modo, porque la propia liturgia no la contempla, sino en el caso de que haya tales diáconos, y esos capotes pues también han quedado arrumbados en las sacristías, y allí están pues generalmente en muy mal estado de conservación. Luego restaurarlas supone un coste elevado, y como no hay una rentabilidad de esas mismas, pues se suelen dejar en ese abandono. Yo creo que habría que intentar recoger algunas, por lo menos las más significativas, y exponerlas, y yo incluso invitaría a que se restauraran. El otro día estuve yo presidiendo la fiesta de Molina Ferrera, y les aseguro que me llevé una grata satisfacción, porque la capa pluvial que me pusieron, una capa antigua, a la que habían restaurado, le habían puesto un forro nuevo, y tenía una dignidad impresionante. Yo creo que eso, con un poco de cuidado y con un poco de delicadeza, se podía hacer con muchas de las obras de bordado que existen en nuestras iglesias. Expositivamente hay algunas puestas en el Museo de la Catedral, una sala dedicada a este tipo de obras, que son interesantes, y no os recuerdo si entre las que hay allí expuestas alguna tiene procedencia cepedana, pero no me extrañaría que lo tuviera. Sí. Bueno, quiero dar las gracias por el estudio que hace toda Cepeda y esta exaltación, y que Dios te conserve esa memoria prodigiosa. Y la pregunta va también por este camino: si esos objetos, esas obras de arte que van quedando en los cajones, ¿no sería menester hacer una revisión? Y sobre todo aquellos pueblos que quedan deshabitados o casi deshabitados, que son muchos ya, por desgracia, llevarlos al museo. Yo creo que en eso están. Aquí don Francisco está, y donde se ha hecho un esfuerzo. A veces ya sabe usted que desde luego de los pueblos que quedan vacíos sí se recoge aquí. El Museo de los Caminos tiene ya un denso catálogo de obras de estos pueblos. Creo que el museo debe cumplir esa misión de ser un mal menor cuando las obras no se pueden utilizar, exponerlas allí. Creo que se está haciendo, pero nuestros museos para el patrimonio nuestro quedan pequeños todos. Ya está demasiado cargado el Museo de los Caminos, y potenciar otros centros museísticos supone unas inversiones que a veces no son fáciles luego en cuanto a atenderlo. Entonces habrá que crear una especie de almacenes o así, y en la medida que se pueda, que se sigan utilizando en las propias iglesias. Porque, de hecho, en la diócesis de Astorga, desde hace ya muchos años, don Augusto Quintana, a quien todos seguimos lamentando su pérdida, comenzó esa recogida, que luego se ha continuado, de obras, y es muy frecuente también ese modo inteligente de las parroquias de tener sus obras de orfebrería expuestas y utilizándolas en los momentos en los que se suelen utilizar, de tenerlas escondidas en un marcón, expuestas al público. Se está haciendo ya un gran esfuerzo, y de hecho aquí se ha hecho, y están los dos museos, el de la Catedral y el de los Caminos, ahí. Pero yo le diría que los museos ya nos quedan pequeños para eso todo lo que había que hacer. Y creo que en la medida que se pueda, además el arte tiene sentido cuando las obras siguen cumpliendo la finalidad para la que se hicieron, que se reutilizaran en las iglesias, o se pudieran, cuando un pueblo queda vacío, en otro pueblo adaptar o colocar. Benito. Sí, con respecto a la casa de Pernía de Otero, yo recuerdo que fue habitada por monjas, incluso en la zona se llamaba la Casa de las Monjas. En este sentido, y con respecto a la posible rehabilitación de esta casa, ¿la Iglesia tiene algún tipo de vínculo? Pues yo no soy yo quien para decir eso, pero me parece que no, esa casa, si fue habitada por monjas, sería de manera temporal. Bueno, es propiedad de ellas. Ahora de ellas, sí. Quizá eran las monjas de la Caridad, me parece, ¿no? La Rosa. Y que si la comprarían, la tenían ahí como un lugar de recreo para traer donación de la familia, ¿no? Y ahora en este momento yo no sé de quién es la casa, es de un particular. Sí, de la iglesia no, creo que fue una cosa puntual por una donación que las monjas la utilizaron unos años, y cuando ya les debió dejar de ser útil, pues la han vendido. Enrique. Un dato y una pregunta. El dato es referente a los canteros que decía usted de Pontevedra. Eran de Lacón, San Tirso, Carballino. Lacón, Aldeas, San Tirso, Ayuntamiento, Sí. y Carballino, Partido Judicial.
Los más modernos sí. Hay una zona que se llama la Tierra de Montes, que está... Soutelo de Montes es el lugar céntrico, y hay estudios sobre ello. Desde luego un amigo mío, sacerdote ya fallecido, se dedicó de por vida al estudio de los canteros de la Tierra de Montes, y él publicó un grueso diccionario recogiendo la nómina de, yo creo que de más de 1000 canteros que habían, del cual él tenía noticia documental que habían trabajado, y muchos de ellos habían trabajado en estas tierras de Astorga. Y después también porque Carballino, la zona de Avión, en la provincia de Orense, son limítrofes, también se expandió hacia ahí esa preocupación por la cantería, y esos maestros trabajaron hasta tiempos muy inmediatos aquí. Claro, estos son precisamente los últimos, los Claro. que estudiaron. Y la pregunta que iba era con eso, sacar una fotografía de una iglesia de la Cepeda Alta, que no recuerdo, que está entre Castillo y Morrosendo. Me dijo un señor, está usted fotografiando una iglesia de Gaudí. Y yo me dice que no, eso podría ser, pero podría ser que trabajara gente, canteros que estuvieran con... Eso es más que probable, que algún cantero que haya trabajado en el palacio, que fueron muchísimos, y también las nóminas de los canteros del palacio se conservan en el archivo diocesano, y realmente muchos de esos canteros sí que eran de Pontevedra, y que después hayan atendido aquí otro tipo de encargos, es probable. Aunque claro, Gaudí ya no tiene nada de responsabilidad, me imagino, en esas arquitecturas. Bueno, yo quería hacer entonces la última pregunta, que a lo mejor, para cerrar el coloquio, el Museo de los Caminos, el Museo de la Catedral están en estos momentos que tienen que tener almacenes ya. No se podía pensar también dentro de ese aspecto en pequeños museos comarcales. En el caso concreto, la Casa de Pernía, la ayuda de la Mancomunidad de Municipios de la Cepeda, la ayuda de la Diócesis, la ayuda de la Diputación, Junta de Castilla y León, tener los pequeños museos comarcales. Hombre, eso como ideal a mí me parece muy plausible. Lo que pasa es que a veces es muy fácil programar un museo, y lo que es difícil es mantener un museo. Un museo que no es simplemente una trastería, sino que el museo es un lugar vivo donde las obras de arte quieren dialogar con los espectadores, y donde la cultura no quiere ser simplemente un lugar para contemplar, sino también para vivirse. Eso ya es más difícil porque exige un personal adecuado, exige unas inversiones de acondicionamiento y de mantenimiento que las instituciones a veces no tienen posibilidad de cumplir, o al menos no tienen voluntad de hacerlo. Hombre, como ideal a mí me parece estupendo esa multiplicación de pequeños museos. De hecho, en algunas zonas de España y del extranjero los hay. Por lo menos si le rebajamos la palabra museo, que parece a lo mejor demasiado solemne, por lo menos algunos lugares donde se puedan recoger algunas muestras del arte o de la etnografía de una zona, eso me parece interesante, y me parece también que sería una forma de responsabilizar a la propia gente y de valorar más lo que tiene. Desde luego que es evidente que los museos de la Iglesia ya no tienen capacidad para más. Desde el punto de vista de una correcta museología actual, incluso están excesivamente recargados. Están así porque es también una manera de conservar esas obras y de que no se pierdan, y que los estudiosos puedan pues, conocerlas. Pero ya como lugar de exposición ya no admiten absolutamente más. Imagino que eso don Francisco Serrano, que tiene proximidad muy directa en el Museo de los Caminos, son conscientes de ello, y no sé si estarán pensando en algún tipo de solución, porque incluso hasta las zonas que tienen de almacén estarán más que saturadas. En fin, si hubiera todas esas condiciones, a mí me parece estupendo que la Casa de Pernía o otras zonas en Maragatería pudieran ofrecer y tener como pequeñas sucursales de ese museo central o de ese almacén central, con exposiciones temporales, con catálogos y con divulgación del patrimonio. Benito. No sé quién también hay otra vez, pero yo creo que a lo mejor la palabra museo es, como dice Miguel Ángel, grandilocuente. Yo creo que hay un museo natural donde están las cosas, que es en la iglesia, que es en los sitios donde realmente han nacido. Yo temo que lo más guardado suele ser lo más perdido. Lo que no se ve creo que no existe, lo que no se disfruta también. Yo hablaba de lo que había en las campanerías bordadas, y tengo un verdadero pavor a lo que está muy escondido, porque hay una fiebre bricolajera tremenda
y el daño que se le ha hecho al patrimonio de los ternos, vestidos, etcétera, eclesiásticos, para hacer los famosos reposteros con las casullas maravillosas que a lo mejor se han desguazado, se han destrozado, y que además hay academias de bricolaje con seda de casulla natural en León, concretamente una, que tiene hasta verdadera tristeza el saber que eso es así. Sea como sea, en cualquier caso, puede ser también la iglesia un pequeño museo local donde estaban, donde están, siempre que se aireen a la vista, se contemplen como tal. Si no se usan ya, pues lógicamente por ritual fuera de tiempo, ¿no? Me parece que podría ser también hasta que llegue ese núcleo que aglutine un poco local. No, yo estoy muy de acuerdo con eso, y además a mí me gusta de verdad que se utilicen las cosas de las iglesias, que la orfebrería se utilice, que los ternos, si los hay, también se utilicen, y que todo lo que se creó para el culto siga cumpliendo su misión, porque es como mantiene la verdad de su propia esencia. Yo soy responsable del Museo de la Catedral de Orense, y desde luego procuramos que a lo largo del año la mayor parte de las piezas del museo se utilicen en las celebraciones. Algunas en unas celebraciones más solemnes, en otras menos solemnes, pero que a ser posible todo se vea y todo se utilice. Yo voy a decir que para la iglesia de San Juan de Montealegre es la única románica que queda de una serie de unas 12 que debía haber. Se ha conseguido la declaración de bien de interés cultural y se está gestionando porque, como pasa la autovía, el 1 por 1000 del dinero de obras públicas debe invertirse en arte, a ver si hay una cantidad de dinero para ellos. Respecto al Palacio de los Pernías, se está intentando colocar en bien de interés cultural para poder hacer actuaciones e inversiones, y se resiste muchísimo la Junta de Castilla y León. De hecho, el delegado me había asegurado a mí que vendría a la clausura aquí, pero se debió enterar del tema de los Pernías y entonces dijo que tenía otra reunión en Valladolid. Con todo, cuando hicimos todo el tema de declaración de bien de interés cultural de San Juan de Montealegre y la iglesia románica, nos pusieron muchísimas pegas, es decir, que es un proceso largo. Igual que se consiguió San Juan de Montealegre, yo creo que se conseguirá el Palacio de los Pernías, que es del siglo XVI, según nuestros cálculos, de la segunda mitad del siglo XVI, es lo que queda de la arquitectura civil, porque religiosa afortunadamente queda una cuanta, y yo creo que en la jornada del próximo año los encuentros habrá de crear un día entero al patrimonio religioso, pero en el patrimonio civil, pues un palacio del siglo XVI, que podría ser una sala o un museo, como se quiera llamar, y una sala de la cultura donde pudiera haber más gente, más grande que esta incluso, que tiene interés realmente por ese grado de interés cultural, y que al final lo lograremos y podremos hacer. Claro, las instituciones públicas se resisten un poco a este tipo de evolución porque les obliga después a ellos unas inversiones, y como el patrimonio, por desgracia, es tan amplio, procuran ellos limitarse al máximo. Y la lástima es que eso, que la declaración de Montealegre llegue tan tarde ya, cuando ya prácticamente allí ya no queda apenas nada, pero me alegro de que al menos esas ruinas se consoliden y queden como un testimonio de un patrimonio que fue muy rico y muy interesante. Vamos a estirar un poquito las piernas.